Ahí está, ahí aparece Rec. ¿Listo? Ah, ahí está grabando. Perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, la idea de lo de tomo era armar, con todas esas palabras que yo les había dado, tenían que armar una redacción. ¿Lo entendieron? La idea es entender. Por ejemplo, después no sé dónde va guardado esto de grabando, no tengo ni idea, porque yo estoy en la compu, Mm. les aviso. Ah, Claro, porque ok. no sé después cómo es. Nunca grabé. Bueno, esto es así. O sea, de todas esas cosas que yo les había dado, la idea era que relacionen medios de contraste, qué utiliza la Sí, tomo, para qué sirve, ¿sí? sí. En qué pasaba con la matriz, qué pasaba con el audio con los medios de contraste, qué pasa con todo lo que tiene que ver eh, con resolución espacial, resolución del sistema, qué es el software, qué es el hardware, con qué sistema trabaja, ¿sí? Trabaja con sistema Windows, ¿está? Pero el sistema informativo es el DICOM después, ¿bien? O sea, el bioinformático es el DICOM, eso ténganlo en cuenta. Y todo lo que tenía que Sí. ver con medios de contraste. Por ejemplo, ¿con qué trabaja? Con yodo, vía Yo doy endovenosa. intravenoso. Bien, Ujú. y también puede ser doble contraste, yodo vía oral, ¿está bien? Sí. A ver si hay alguien que no puede entrar, esperen. Karina. Yo no me puedo conectar. Lo activé pero no escucho. Bueno, ahí ya. Sí, Eh, ya. bueno, entonces, después, todo lo que tiene que ver con... Alguien póngale en el grupo que igual se está grabando. eh, Todo lo que tenía que ver con la resolución espacial, resolución de contraste, ¿sí? Acordate que la resolución de contraste es la resolución del sistema, porque si vos estás hablando de la matriz, estás hablando de esos conjuntitos de voxeles que hay, ¿sí? Esa es la realidad, pero cuando nosotros hablamos de un protocolo en particular, cuando vos hablas de protocolo, el protocolo incluye el nivel de ventana, el ancho de ventana, el kilovoltaje y el miliampere segundo. Pero eso sería la resolución de contraste del protocolo en particular. Ahora, cuando yo quiero hablar de la resolución espacial, estoy hablando también del sistema, pero de poder distinguir dos objetos que estén bien juntos. ¿Está bien? Ujú. Entonces, importante lo de la resolución de contraste. ¿Por qué? Porque la resolución de contraste del sistema está relacionada totalmente con la matriz, con esos conjuntos de voxeles. Es como si yo le quiero poner a un equipo una tecnología mucho más alta de la que tendría, no lo podría hacer. ¿Se entiende? A eso se refiere. Después, si yo estoy hablando del protocolo en particular, de lo que voy a tener que mirar es el kilovoltaje, el miliampere, el nivel de ventana se va a relacionar con las distintas densidades, ¿sí? Que hay de grises, de los niveles de densidad de ese tejido. ¿Y eso con qué lo puedo comprobar? Con las unidades Ampere. Por eso Claro. habla que las unidades Ampere están relacionadas totalmente con lo que es el coeficiente de atenuación. Viste que el concepto de coeficiente de atenuación, ¿cuál es justamente? La interacción de la radiación con los tejidos. Tejido. ¿Se entiende? Ahí escuchás, Jessica. A ver. Ahí está. Debo, ¿escuchás? Sí, Sí, yo escucho perfecto. Sí. bien, perfecto. A mí me avisa cuando hay participantes esperando, entonces los agrego. Ahí Claro. entraste. Bien. Y ahí están Después, Sebastián. sí, ahí lo veo. Ahí está, ¿cómo estás? Después, también lo que tienen que ver es la parte de el ancho, el nivel y los factores técnicos, que serían el kilovoltaje y el miliampere segundo de un protocolo. ¿Entienden esta diferencia de resolución de contraste entre lo que es un sistema y lo que es un protocolo? ¿Eso lo entienden? No, decime, resolución de contraste. Sí, de un sistema Sí. es lo que hablamos de la matriz, ¿sí? Los distintos niveles de grises, pero del sistema total. O sea, de Sí. tener la matriz y vos poder ver distintos niveles de grises en cada uno de los protocolos.
¿Está bien? Ujú. Entonces, en cada uno de los protocolos va a haber una resolución de contraste en particular. Claro, ¿Está? porque aparte los protocolos son para cada parte anatómica, o para cada Exactamente, estudio. Entonces, como es claro. para cada parte anatómica, cada parte necesita una resolución de contraste diferente a otra. Exacto, Que por ya eso en está cada uno de definido. los protocolos... ¿Cómo? Que ya está Débora. definido. De nuevo. Que ya está definido. Claro, pero está definido adentro del protocolo, ¿sí? O sea, Claro. adentro del protocolo. O sea, el que armó el protocolo, el que armó el equipo, ¿qué hizo? Puso los factores técnicos acorde a esa región anatómica. ¿Está bien? Eso es para cada uno de los protocolos. Después, el que armó el equipo total, el técnico en este equipo, armó una resolución de contraste para todo el sistema. Que eso se relaciona con el conjunto de vóxeles del tomógrafo. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. ¿Sí? Después, con respecto a otras coeficientes de atenuación, ¿qué más les había dicho? ¿Te puedo hacer una pregunta, Vivi? Sí. El Sí. conjunto, o sea, un voxel, yo había entendido que los píxeles que están en la matriz, un conjunto de píxeles son los voxel, ¿no? Sí. Y por lo que yo entendí, cada voxel es un protocolo. Claro, claro. Okay. Cada voxel es un protocolo con todos los factores técnicos. La diferencia que hay entre la tecnología anterior y esta es que con la tecnología anterior, vos lo que tenías, en lugar de tener nivel y ancho de ventana, tenías pitch, ¿sí? El pitch, que se utilizaba en lo que era la tercera generación, era cuando se desplaza la camilla y rota una vuelta de Gantry. ¿Está bien? Exacto. Un desplazamiento, una uno y vuelta. Un desplazamiento, una vuelta. Ahora con el multi-slice es diferente, porque el multi-slice, ¿qué hace? Vos tenés de forma continua el desplazamiento con la rotación del gantry. Y justamente lo que se habla de los detectores que están delimitados por justamente la parte inferior del gantry, ¿no? Eso me delimita el haz anatómico, o sea, la anatomía a tomografiar. Mientras más detectores tiene, mayor cantidad de anatomía abarca. ¿Se entiende? Entonces, mayor detalle diagnóstico da. Esa es la diferencia. Son dos tecnologías distintas, porque la tecnología de la tercera generación tiene que ver con poder hacer un movimiento, una rotación, y cada vez que había que hacerle al paciente en otro plano, había que hacer otro barrido que fuera en otra ventana, porque también habla de ventaneo la tomo, ¿sí? O sea, el ventaneo se refiere a, por ejemplo, poder ver la parte interna, que sería el parénquima, y la parte externa, que sería la parte ósea. Entonces, por ejemplo, en un cerebro hay dos ventanas, ventana ósea, ventana parénquima. La ventana ósea sirve, por ejemplo, para ver un ACV con traumatismo, ¿sí? O un politraumatismo, un golpe, por ejemplo, un palazo. Entonces, ¿qué se hace? En las dos ventanas. Se mira en la ventana parénquima y en la ventana ósea. ¿Sí? Vivi, cuando hablamos de ventaneo y de ventanas, ¿son las ventanitas de Windows? ¿Es lo que se maneja? No, las ventanas son las ventanas propias del protocolo. Y dentro del protocolo, vos dentro de lo que es el comando del tomógrafo, vos podés mover algo, entonces vos vas a ver en una ventana o vas a ver en otra ventana. ¿Se entiende? ¿Son las ventanitas que estaban al costado de la computadora? No. Esas ventanas vienen en el protocolo ya. ¿Sí? Esas ventanas, te conectaste de nuevo. Vienen en el protocolo. ¿Está? ¿Me escuchás, Adrián, vos? Una ventana y después la otra. Se va. No, está conectando, está bien. Bueno, ¿se va entendiendo ahí? Una ventana y después se ve la otra. ¿Cómo, Débora? Digo que si vos habilitás una ventana, se apaga la otra, ¿a eso te referís? No, eso lo maneja el mismo sistema en un multi-slide. ¿Sí? Vos en el multi-slide vos haces la tomografía. Eso lo vamos a ver la semana que viene con protocolos. En realidad, cada uno de los protocolos también tienen sus propios ventaneos. ¿Sí? Por ejemplo, el de tórax, si vos haces un tórax, tenés ventana pulmonar, exclusivamente para ver lo que es pulmones, y ventana mediastínica,
o de partes blandas para ver lo que es el corazón. Está en el cerebro, que es otro protocolo, tenés ventana parénquima para ver la parte interna, por ejemplo, para ver un ACV, y ventana ósea para ver si no hay alguna fractura de cráneo, por ejemplo. ¿Entendés? Claro, ¿Qué serían pero los factores? Claro, una preguntita, pero la ventana, porque nunca me hice una tomografía y nunca vi. ¿La ventana es lo que se ve en el monitor de la computadora? O sea, No. yo veo una parte ósea y una parte No. blanda. Vos ves, por ejemplo, toda la tomografía que va pasando en una ventana y ves toda la parte interna, que sería la ventana parénquima, ¿sí? La Sí. parte blanda de un órgano, suponete en cerebro. Después vos querés ver la ventana ósea. Bueno, para eso va a pasar, en un multislide lo pasa automáticamente, ¿sí? Te pasa directamente y vos no tenés que volver a tomografiar al paciente, ni volverlo a irradiar, mejor dicho. Ya con el scout y con una sola pasada, con un solo barrido, vos después podés hacer post-procesado. Eso te permite el multislide, por eso es otra tecnología. Ahora, en un helicoidal, como era el anterior, ahí no se puede. ¿Está? En un helicoidal era diferente. Vos tenías que hacer el barrido en una ventana parénquima. Si querías ver una ventana ósea, otra vez volver a irradiarlo, ¿sí? Entonces, algo re claro que les tiene que quedar. En la ventana ósea, ¿sí? En el multislide, siempre vos podés hacer barrido, que es el primero, que es el scout, para ver de dónde a dónde vas a barrer. El segundo barrido, que es sin contraste, siempre. Si tuvieras que usar contraste, hay que hacer un barrido más. Pero si la tomografía es sin contraste, haces el primero, que es el scout, eso después lo vamos a ver bien en detalle justo la semana que viene, y el segundo barrido, que es un sin contraste. Y ahí terminó. ¿Por qué? Porque vos después tenés la posibilidad de utilizar un postprocesado. Podés usar una reconstrucción multiplanar, que es el MPR, podés utilizar otra ventana, pero no necesitas volver a tomografiar al paciente. En cambio, antes, ¿y con qué se maneja? Con 4 factores técnicos. Kilovoltaje, miliamper segundo, ¿sí? Nivel y ancho de ventana. Esos son los 4 factores técnicos para los más actuales de ahora. Ahora, anteriormente, era la TC helicoidal, que era el común, vos tenías que hacer el scout, después hacías el barrido, ¿sí? El primero sin contraste, y suponete que lo querías ver nada más que en ventana parénquima. Bueno, listo, quedaba ahí, pero si era un politraumatismo y había que hacer ventana parénquima y ventana ósea, no se hacía un procesado automático. Otra vez había que volver a barrer al paciente, ¿sí? En una ventana ósea. Y si vos querías hacer un corte fino para ver un detalle en particular, otra vez había que irradiar al paciente para otra vez volver a hacer. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre una tecnología y otra, que fue una de las diferencias más importantes, que fue lo que ganó un montón de tiempo. ¿Se entiende eso? Se gana tiempo, tiene Tiempo y mejor no hay radiación. y se Irradiar irradia menos al paciente. Claro, y aparte mucha mayor definición. ¿Por qué mayor definición? Porque mientras más detectores tiene, mientras más continuo Más es el cantidad procedimiento, más cantidad de más cortes y menos espacios mudos. Más Eso corto. era importante. ¿Sí? Antes con el helicoidal los espacios mudos eran muy anchos y se perdía demasiada información entre corte y corte. O sea, a pesar que el tomógrafo iba haciendo esta rotación Espiral. y se iba deslizando la camilla, así todo se perdía un montón, porque había los detectores eran así, había unos espacios así entre cada una de las rotaciones. ¿Se entiende? ¿Ustedes Sí. qué pusieron con respecto a todo esto? ¿Qué entendieron del trabajo? No, yo entendí que había que hacer una redacción, pero arranqué así como que, si te lo tengo que leer es que me dio goma. No. Igual no lo terminé ni a palo. No, está bien. Sí, pero en realidad, bueno, quise empezar como que para realizar una imagen. Ay, qué ruido. Para realizar una imagen, primero empecé a separar lo que era la sala de tomógrafo, donde se encontraba el gantry, y el tubo de rayos. Eso está bien.
claro. Y, Pero no bueno, había no que sé. definirlos, sino que lo que había que hacer es, Nombrarlos. claro, Sí, yo los nombré nada más. bien. Sí, ¿Y sí, qué yo no los definí, yo puse como que el gantry, que posee los colimadores y los detectores, que están en la sala Los láseres de de Eso Bien. tienen que tenerlo muy en cuenta, cuáles son los componentes del gantry, ¿sí? Hardware, Rayos, detectores, láseres de posicionamiento y los dos Claro. colimadores. Justamente los láseres de posicionamiento son fundamentales porque con el longitudinal vos vas a utilizar la línea media del cuerpo. Por eso yo decía que es como un paciente en decúbito dorsal con un corte que lo divide en superior e inferior, ¿sí? Entonces te queda como un decúbito dorsal coronal. ¿Se entiende? Porque el Sí. paciente Sí. queda así. Y vos Lo siempre había tenés que manejarte con la línea media. Ahí es donde vos vas a colocar el láser longitudinal. Los dos láseres transversales te dicen de dónde a dónde vos vas a marcar la Láser de anatomía. corte. Generalmente se marca como una placa, ¿sí? Por ejemplo, si vos tenés que hacer un tórax en tomografía, como el paciente está en decúbito, ¿sí? Y la anatomía es como que se ensancha, entonces podés ir desde C4, para tener una referencia, hasta borde inferior de cúpulas diafragmáticas. ¿Está bien? Ujú. Y si vos haces un tórax, cuando vos contás y posicionás al paciente y ubicás el borde superior del chasis, del hombro, 2 dedos, estás más o menos a nivel de T4. De C4, perdón. De C4. ¿Entiendes? Sí. Bueno, Sí, sí. cuando haces un abdomen, lo mismo. Lo que vos cómo posicionás al paciente. Bueno, en decúbito dorsal, en este caso, siempre la tomografía es en decúbito dorsal. Excepto lo que es codo, antebrazo, muñeca y mano, que se hacen en decúbito ventral. ¿Sí? La diferencia es que si vos, por ejemplo, tenés que hacer un hombro, al paciente lo vas a acostar derecho. ¿Sí? El tema es que, como la camilla no se mueve, lo que haces es mover al paciente acá. Y dejas al paciente en el medio de la camilla, el hombro, mejor dicho, en el medio de la camilla, y el paciente con los brazos al costado. ¿Está bien? Este hombro, o sea, un láser va a pasar por el medio del hombro, los dos láseres, mejor dicho, van a pasar acá, y el longitudinal por esta parte. Entonces se vuelve a dividir al cuerpo en superior e inferior. ¿Y cómo lo marcas? ¿De dónde a dónde? Igual que un hombro cuando lo radiografiás. 2 dedos por arriba hasta el tercio superior del húmero. ¿Se entiende? Y eso es lo que vos vas a barrer. Lo que sí, Sí, en este caso... Sí. No, a ver, Esperá. entendí. Está En este caso, tenés que mover al paciente, porque no es como la camilla del convencional Ok. de rayos, que eso me ibas a decir, Sí, claro, sí, no o es sea, como la lo- camilla que vos lo podés mover. se centra el hombro y corres al paciente para que el hombre quede centrado porque no podés mover el gantry No, como movemos nosotros No, el tubo. eso está todo comandado desde la workstation. ¿Se entiende? ¿Seguro? Bueno, eso es lo que Sí. más tienen que entender o sea, también tienen que escuchar el power que dice factores técnicos, que eso está subido al canal de YouTube, ¿sí? Sí. Escuchen todos los power, porque a partir justo de la clase que viene arrancamos con protocolos. Entonces, ahí es donde van a tener que entender todos estos factores técnicos, o sea, la resolución de contraste, la resolución espacial, todo lo que tiene que ver con nivel de ventana, ancho de ventana, coeficiente de atenuación, ¿está? Bueno, todo eso lo van a tener que tener como muy claro, ¿se entiende? Como para Sí. poder entender qué es un Sí, sí. protocolo y para qué se pide. O sea, la idea cuál es. A partir de ahora empezar a ver protocolo de cerebro, protocolo de tórax, protocolo de columna, y así vamos a ir armando. La idea, yo sé que es más engorroso por acá, es bastante complicado, pero bueno, esta es una herramienta, el Zoom, que la verdad que es una de las más fáciles de usar. ¿Vieron lo que es el Hangout? Yo no lo pude, lo tengo, lo bajé todo, pero no te permite habilitar porque tenés que tener el Google Suite, y eso es solamente para empresa, no sé cómo es. No te permite armar una reunión. Pero bueno, este me parece que es uno de los mejorcitos. ¿Qué va a ser? Es lo que hay, lamentablemente. No está muy bueno esta lugar así. Claro. Online. A mí me preocupa un poco, Vivi, charlemos así como si estuviéramos en clase.
porque Claro, sí, es un parcial. uno aprende mucho, qué sé yo aprendo mucho de la clase y tomo mucho apunte, porque vos podés tener la mejor voluntad de ir y subir los mejores videos, los mejores audios, y Totalmente de preguntar acuerdo. todas las dudas que tengan, pregúntenla. Pero la verdad que uno leyendo el papel, te haces una idea, porque no es que somos mongos, o sea, me hago una idea, No. cuesta llevarlo a la práctica, imaginármelo. Entonces por ahí yo leo los apuntes o veo el audio y no me surgen dudas. Y yo cuando voy a clase pregunto 8 millones de Bueno, cosas. por eso se bajó la línea de utilizar claro. Zoom. Claro, me da miedo esto de al momento de evaluar o al momento de ir a la práctica, estar con la mitad de los contenidos en la cabeza. Y la verdad que ojalá que para mediados de mayo el Ministerio de Educación habilite entrar a clase de nuevo. Por lo menos los terciarios y facultad. Sí, porque a mí me parece preocupa. que es una opinión personal igual. A mí me parece que facultad tiene que entrar. O sea, que se tiene que aprender a cuidar. Y más la gente que trabaja en salud. O que va a trabajar en salud. Claro. O sea, y listo. Tampoco es una cosa, o sea, ahora por suerte, ¿no? Si bien al principio parecía muy grave, ahora parece que bajó muchísimo. O sea, bueno, mismo los infectólogos dicen que un 80% de las personas lo van a cursar como una gripe fuerte, que algunos no se van a dar cuenta, pero bueno, se sembró también, vieron, esto es Argentina, ¿viste? Como se sembró también mucho pánico en la población. La gente está asustada, hay gente que dice, no, yo no voy a mandar a los chicos a la escuela. Bueno, con ese criterio nadie sale más. ¿Cuánta gente muere de gripe por año? A mí me pasó, por ejemplo, con el trabajo que hiciste vos hoy, que teníamos que nosotros explicar todo lo que habíamos visto, porque una cosa es que vos me hagas una pregunta, cuáles son los factores técnicos, y yo te pongo nivel, ancho de ventana, miliamperaje y kilovoltaje. Y otra cosa es, en mi cabeza, juntar todo eso. Porque cuando, por ejemplo, nos pasaba con radiología, o al menos a mí, uno alguna vez se hizo una radiografía y sabía más o menos qué era. Eso es distinto. Yo igual les dije, cuando empezamos a cursar, yo no sé si se acuerdan de la primera clase, les dije, piensen que tomo es cuando arrancaron técnicas. Claro, sí, en cero. Y para colmo oficio también, bueno, oficio por ahí la piloteas un poco más, pero tomo es bastante difícil para poder llevar a entender. Pero bueno, uno hace todo lo posible para que... Claramente. Para que, bueno, el instituto la verdad que está haciendo lo imposible para que todos... Esto no es culpa de nadie, esto surgió. No. A mí tampoco, a ver, honestamente no saben lo que trabajamos nosotros para poder hacer todo esto, porque no es abrir el Zoom y listo, ¿eh? A mí es más fácil llegar a la clase, hace años que trabajo, explico lo que quieran. Hay cosas que no se las digo porque sé que los confundo peor. Obviamente que les daría el triple de contenido en clase. Claro. Pero yo no puedo permitir tampoco de explicar cosas que después ni siquiera las van a poder entender. No tiene sentido. La idea no es dar mucho para que parezca mucho. La idea es dar lo mejor para que sirva. Y que entendamos. Es así, porque si no, te subo 4 libros y arréglense, pero no me gusta ver que los uses así. Claro. Así que bueno, vamos a tratar de... Por eso hoy se me ocurrió darles una clase integral dentro de lo que se pueda, y bueno, y ya la semana que viene empezar con protocolos. Igual obviamente todo lo que estamos viendo siempre lo vamos como a volver a repetir adentro de los protocolos. ¿Sí? Es más, yo cuando explico, les voy a decir, bueno, este es el protocolo de cerebro, por ejemplo, pero después les pongo, bueno, si lo tuvieras que hacer con un tomógrafo de tercera generación, ¿qué pasaría? Y si lo tenés que hacer con un multi-slide, ¿cómo lo harías? Ahí está la diferencia, ¿sí? Entre hacer uno y hacer otro, ¿entendés? Siempre va a pasar esto. Lo que pasa que, bueno, a mí me hubiera gustado dar mucho más amplio lo que es, porque a ver, esto de la tercera generación es como si yo te hablara del cuarto oscuro, viste que no hay mucho ya, pero sigue habiendo, entonces uno es como que lo tiene que saber. Hoy generalmente se trabaja con un multi-slide, de hecho si vas a algún lado
yo creo que ya no hay helicoidal, pero helicoidal en realidad se llama por el movimiento de hélice que tiene. Pero si vos vas, yo creo que ya no hay de tercera generación. Pero nunca sabés. Es como decir, no hay más cuarto oscuro. Sí existe el cuarto oscuro. Sí, en otros lugares. Si vos vas a hacer un curso de tomo, lo más probable es que te den con la TC helicoidal. Nadie te explica multi-slide. No sé por qué, pero no lo explican. Eso lo van a ver cuando hagan la especialización en tomo, más de uno. Pero bueno, la idea es tratar de sacarle el mayor provecho y ver qué onda. ¿Qué va a hacer? Otras dudas. ¿Vos, Sebastián Vergara, sos el que trabajás con Liliana? No, yo soy Adrián. Yo soy ese es Adrián. Adrián. No, vos Está no te hablo, conocido. Están hablando a mí, pescado. Ah, no te veo. No te vi. Trabajo con Eli. ¿Vos sos el que trabajás con Ile? Sí, con Eli. Ah, ahí está. Sí, sí, sí. Así que vamos. Sí, y vos sos Sebastián, pero vos sos Adrián. Yo te tengo por Adrián. Claro. Ujú. Está bien. Bueno, Se va trucho. me estoy quedando sin tiempo. Sí, acá Sí. dice lo mismo. Bueno, Se queda sin cerramos tiempo, dice. y en 10 minutos abrimos para fisio, ¿sí? Bueno. Ok. Dale. Bueno, dale, chao, chao. Chao.